Bienvenido a esta segunda parte de la serie Derrotando la Tentación. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las fuentes y el propósito de la tentación. En esta ocasión quiero hablarte acerca del proceso que va llevando la tentación. Básicamente toda tentación tiene 3 pasos. Como te he mencionado, Satanás no tiene muchas tentaciones diferentes, siempre son las mismas, nada más que las disfraza de diferentes colores, de diferentes formas, pero de la misma manera como son las mismas tentaciones, también es el mismo proceso que llevan. Así que déjame hablarte rápidamente acerca de los 3 pasos de los cuales habla la palabra la Biblia que nos explica que va llevando la tentación, y te estaré juntamente con esto hablando de 2 textos como ejemplo, 2 textos bíblicos, Génesis 3 y Mateo 4. Así que para iniciar el proceso de la tentación, el paso 1 siempre es la duda. La duda es el primer paso. Cuando sabemos un mandamiento de parte de Dios, sabemos que no debemos de hacer algo y viene Satanás a través de la duda. Y esto nos lleva al paso 2, que es la decepción. Cuando empezamos a cuestionar el mandamiento. Lo que ya Dios nos dijo lo empezamos a cuestionar y dejamos que siga avanzando el proceso de la tentación. Como tercer paso va a venir el atajo, que es una forma aparentemente más rápida de llegar a donde Dios nos dijo que fuéramos, pero obviamente a la manera que Satanás nos propone. Así que vamos a verlo de una forma más específica, los 3 pasos que Satanás nos propone para la tentación. El paso 1, Satanás cuestiona la palabra de Dios. Satanás nos cuestiona el mandamiento. Esto puede venir a raíz de no saber Biblia, no saber los mandamientos, o por otro lado saberlos, pero de una manera muy vaga, sin sabernos los detalles. Y esto hace más sencillo el trabajo de Satanás. Cuando tú estás bien conociendo, bien instruido acerca de lo que Dios ha mandado, entonces en el primer paso tú puedes detener la tentación. Cuando viene Satanás y te cuestiona, Dios te dijo esto. No, Dios lo que se está refiriendo es a esto otro. Y entonces allí pararías el proceso. Sin embargo, el paso número 2 es cuando Satanás primero te cuestiona, segundo te presenta una mentira. Y se oye sencillo, pero Satanás tiene miles de años de experiencia, y de hecho la palabra de Dios en Juan capítulo 8, verso 44, Juan 8, 44, nos dice en la versión Reina Valera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando vas dándote cuenta del mandamiento y cómo viene Satanás y lo cuestiona, debes de tener bien presente de que cualquier cosa que Satanás te esté sugiriendo que hagas, no te va a dar buenos resultados, porque él es mentiroso y, como les dice la Biblia, es padre de mentira. Esto nos lleva al paso número 3, donde viene Satanás y le presenta una forma más rápida de llegar al mismo lugar donde Dios le había dicho a Jesucristo que llegara. Y en el verso 8 dice: de nuevo le tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Jesucristo venía a predicar el evangelio, a salvar a toda la gente, y entonces Satanás le está proponiendo, mira, todos los reinos del mundo. O sea, aparentemente le está mostrando lo mismo que Dios le dijo a Jesús que hiciera. Sin embargo, le propone una forma más rápida, y es en el verso 9, todo esto te daré si te postras y me adoras. El problema está aquí que el Padre le dijo a Jesús que para lograr su misión tenía que pasar a través de la muerte, de ser crucificado, de morir y después resucitar. Y entonces Satanás le está proponiendo, mira, no tienes que morir en la cruz. Si tú te
postras y me adoras, yo te voy a dar todo los reinos del mundo. A lo que viniste yo te lo puedo dar de una forma más rápida. Entonces podemos identificar cómo estos 3 pasos los experimentó Jesús. El proceso que Satanás ocupa para llevarnos aparentemente al mismo lugar, a la misma misión. ¿Cómo puedo, déjame explicarte, cómo puedes contrarrestar este proceso de la tentación? ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es el antídoto? Y bueno, las verdades de Dios. Para contrarrestar el paso 1, cuando Satanás viene y te presenta una pregunta cuestionando lo que la Biblia dice, debes de tener en cuenta lo que dice en Marcos capítulo 13, verso 31. Marcos 13, 31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero dice Jesús, mis palabras jamás pasarán. Cuando viene el diablo y te presente una pregunta, te cuestione algo que viene en la Biblia, ten bien presente que este mundo va a desaparecer, la sociedad va a desaparecer, las modas, las opiniones van a desaparecer. Sin embargo, la verdad de Dios va a permanecer. Yo creo que puedes darte cuenta cómo en esta sociedad lo que era incorrecto hace unos años ahora ya es correcto. Y al revés, lo que hace años era correcto ahora ya se ve como incorrecto. La moral, en otras palabras, la moral de la sociedad va cambiando. La palabra de Dios no cambia. Lo que era incorrecto hace 5,000 años sigue siendo incorrecto hasta el día de hoy. Y a su vez, lo que a Dios le gusta hace 2,000 años es lo mismo que le sigue gustando el día de hoy. Entonces, cuando yo tengo bien presente que la palabra de Dios no cambia, aunque haya modas, aunque haya corrientes en la sociedad de pensamiento, yo debo de mantenerme pensando, el cielo y la tierra pasarán, pero Dios no cambia de opinión, su palabra no va a pasar, Él no cambia de opinión, Él sigue diciéndole al pecado, pecado, y a lo bueno le sigue llamando bueno. Para contrarrestar el punto 2, en el punto 2 debo de tener en cuenta cuando Satanás viene y me presenta la mentira, me dice, mira, hazlo de esta manera. Debo de tener en cuenta lo que me dice en el libro de Números 32:23. En el libro de Números 32:23 dice, y sabes que nuestro pecado os alcanzará. Y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Y es Dios mismo diciéndole al pueblo de Israel, tarde o temprano, si tú estás pecando, tu pecado te va a alcanzar. Y hay ocasiones en que nuestro pecado nos alcanza en nuestra generación. Hay veces que afecta a las generaciones venideras. Siempre que tú pecas, va a haber alguien que va a pagar el precio. En ocasiones eres tú, en ocasiones es tu familia. Y es muy, muy doloroso cuando nos encontramos, por ejemplo, padres que tuvieron hijos ilegítimos, como esos hijos ilegítimos crecieron sin papá o sin mamá. Ellos están pagando el precio del pecado de alguien que por un rato de placer tiene hijos sin después hacerse cargo de ellos. Es un ejemplo, pero debo de tener bien en cuenta las consecuencias. Dios no juega cuando se trata del pecado y es por eso que nos deja mandamientos para que estemos protegidos. El pecado muerde, el pecado te arranca la vida a ti y a tu familia. Entonces, Dios cuando nos da mandamientos es para protegernos. Dios no quiere que suframos. Él nos deja los límites para no salirnos de ellos. Y esos límites son sus mandamientos. Cuando tú aparentemente rompes un mandamiento de Dios, es al revés. El mandamiento te va a romper a ti. Dios no puede ser burlado. Eso, tenerlo bien presente para que contrarrestes el paso número 2, la mentira. Piensa en la consecuencia que va a haber. Y para contrarrestar el paso número 3, hay que tener en cuenta lo que dice Proverbios 14:12, que dice, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Recuerda, el paso número 3 es el atajo, es la forma que aparentemente vas a llegar más rápido. Sin embargo, aquí estamos viendo que en Proverbios nos dice Dios, tal vez a ti te parezca más rápido, pero hazme caso. Yo sé
lo que te estoy recomendando. No sé si esto te recuerde a cuando nuestros papás nos dicen, hazle así, y uno desobedece y después vienen las consecuencias. O con los años nos toca ser papás y decimos, ¿qué razón tenían mis papás? Bueno, espero que en tu vida nunca tengas que decir eso. ¿Qué razón tenía Dios? Porque ya estoy pagando las consecuencias. Espero que nunca sea este el caso, pero tenlo en cuenta para poder vencer el paso número 3. Déjame darte las respuestas correctas a los diferentes pasos. Cuando venga Satanás a presentarte con una duda de la palabra de Dios, el paso correcto, la actitud correcta que debe de haber en tu vida es, si lo ha dicho Dios, así es. Y entonces afirmas lo que la Biblia dice, afirmas lo que sabes del mandamiento, y allí termina la tentación. Ya no pasas al siguiente proceso, al siguiente paso. Sin embargo, en el paso 2, el antídoto es, cuando viene Satanás y te presenta la mentira, es citar la Escritura. Y voy a estar hablando de este paso en particular, de citar la Escritura, más adelante, en siguientes semanas. Pero nada más déjame mencionarte, si hubiera una forma más efectiva de contrarrestar la tentación, Jesús no lo hubiera dejado en la Escritura. Sin embargo, como Jesús lo hizo, y tú lo puedes analizar en Mateo 4, es citando la Escritura. Él se sabía la palabra de Dios de memoria. Y de hecho, las tentaciones que Satanás le presenta a Jesús, Jesús las contrarresta citando un libro que casi nunca pudiéramos memorizar, que es Deuteronomio. Las veces que Jesús contesta, te lo dejo de tarea, analiza las respuestas que Jesús da, todas están extraídas del libro de Deuteronomio. Jesús memorizó la Escritura. Así que la respuesta correcta en tu vida para contrarrestar el paso 2 es aprenderte la Biblia de memoria. Es algo así como el tener balas en tu pistola. Tú puedes ser salvo, haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, pero si no te has memorizado Biblia, es como tener una pistola y no tener balas. Muy probablemente cuando viene Satanás a tentarte a las 2, 3 de la mañana, y cuando estás dormido en tu cama y despiertas con pensamientos que no son correctos, difícilmente vas a tener una Biblia allí cerca. O cuando estás en medio de la decisión ahí con tus compañeros de trabajo que te están invitando a hacer algo que sabes que es malo, muy difícilmente creo que vayas a decir, espérenme tantito, déjenme ver cómo decía la Biblia, en qué parte estaba, yo recuerdo. Te la tienes que saber de memoria. Y en el paso 3, la respuesta correcta es esperar de Dios lo mejor. Como te menciono, el paso 3 es el atajo de Dios para llegar más rápido a donde aparentemente ibas a llegar, donde Dios te dijo que llegaras. Viene de Satanás y te dice, mira, de esta forma es más rápida. Con Dios no hay otra más que esperar. En todos los personajes de la Biblia te puedes dar cuenta cómo pasaron por un tiempo de espera. Noé al construir el arca 120 años, Abraham al esperar el hijo de la promesa 100 años, José el soñador cuando estuvo en la cárcel, diferentes personajes en la Biblia, Jesucristo hasta que tenía aproximadamente 30 años comenzó su ministerio, tuvo que pasar por un tiempo de espera. Todos los personajes de la Biblia. Así que tú y yo no somos diferentes. Eso sí, no nos gusta estar en la sala de espera, pero en 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ten por seguro que cuando tú esperas, la respuesta de Dios vendrá y será mucho mejor que lo que tú habías imaginado. De hecho, es uno de mis textos favoritos donde Dios nos dice, yo voy a hacer más allá de lo que tú pudieras pedir o imaginar. Dios es capaz de superar tus expectativas. Déjame darte por último nada más unas lecciones extraídas de Mateo 4, cómo Jesús superó la tentación, porque pues vemos en Génesis que Adán y Eva cedieron ante la tentación. Jesucristo triunfó, pero
extrayendo unas lecciones prácticas. La primera lección es que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu enseguida después de que se bautizó. Si tú lees Mateo capítulo 3, te vas a encontrar con que Juan el Bautista bautiza a Jesús, y cuando sube del agua Jesús, viene el Espíritu Santo como si fuera una paloma, y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Qué fotografía más hermosa que la Trinidad allí presente, el Espíritu Santo, Jesús siendo bautizado, y se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Después de ese cuadro triunfante espiritualmente hablando, Jesús es llevado al desierto, y dice la Escritura que es lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de eso, es tentado. La tentación puede venir en cualquier momento. En el momento en el que estás más débil, o en el momento en el que estás más fuerte espiritualmente, lleno del Espíritu, puedes ser tentado. Otra lección que podemos sacar de Mateo 4 es que los tiempos especiales de altura espiritual serán siempre seguidos por tentación. Luego de que alcances un éxito espiritual, puede venir una tentación. Cuando acabas de tener un ascenso en el trabajo, cuando acabas de tener un aumento de sueldo, o como en el caso de Jesús, te acabas de bautizar, o acabas de tener un hijo, estás pasando por un tiempo de bendición, a veces bajamos la guardia. Nos distraemos espiritualmente. Cuando hay vida, cuando hay salud, cuando hay dinero, muchas veces decimos: ay, ¿para qué voy a la iglesia? Ay, hoy no. Y entonces bajamos la guardia y dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de congregarnos. Debemos de tener en cuenta que puedes estar en el momento más alto y vas a ser tentado. Pero otra lección que me encuentro ahí en Mateo 4 es que también cuando estás en el punto más bajo, Satanás no tiene misericordia y viene y te ataca. Y allí en Mateo 4 vemos que Jesús dice que ayunó, y pasados 40 días tuvo hambre. Y en ese momento de hambre, cuando Jesús está teniendo la necesidad de comer, viene Satanás y le sugiere el que convierta las piedras en pan. Y entonces Jesucristo tenía el poder de hacerlo, y es por eso que es la tentación, porque Jesús en ese momento hubiera podido hacer que las piedras se convirtieran en pan y haber comido, y entonces allí radicaba la tentación. Tal vez para ti y para mí nunca es una tentación, porque no podemos hacerlo, ¿verdad?, en convertir las piedras en pan, pero para Jesús sí. Y entonces en el momento en el que está más hambriento, viene Satanás y le presenta o le sugiere esa alternativa: convierte las piedras en pan y come. ¿Qué haces sufriendo hambres? Otra lección que podemos extraer de Mateo 4 es que no somos tentados solamente en nuestras debilidades, sino también en nuestras fortalezas. Y como te comento, Jesús tenía la fortaleza, tenía la habilidad, tenía el poder de hacer milagros, y entonces transformar las piedras en pan. Esto me deja de lección que no solamente en mis debilidades voy a ser tentado, sino también en mis fortalezas. Un ejemplo: si yo tengo un carácter de líder, un carácter que le gusta influenciar a los demás, puedo ser tentado a ser alguien mandón, alguien que oprime a la gente. Por otro lado, si yo tengo un carácter compasivo, y la compasión es algo buena, es algo, una fortaleza, el que cuando yo veo alguien que está en necesidad, alguien que está sufriendo, yo siento compasión y quiero ayudar a esa persona. Sin embargo, cuando viene Satanás, pudiera tentarme a querer sentir compasión por alguien del sexo opuesto y caer en una inmoralidad sexual. Caer en faltas de que pues estaba yo ayudando a alguien del sexo opuesto que estaba en necesidad, y pues pobrecita, nadie la estaba escuchando, o pobrecito, ocupaba un abrazo, y caigo en una situación de inmoralidad sexual. Otro ejemplo, hay muchos ejemplos donde mis fortalezas, si yo tengo la habilidad de cantar, las puedo utilizar para enriquecerme a mí mismo y no para darle la gloria a Dios. Entonces debo de tener en cuenta de que Satanás no solamente va a venir a tentarme en mis puntos débiles, sino en mis puntos de fortaleza
que, como te menciono, en el caso de Jesús fue convertir las piedras en pan. Déjame terminar esta lección sugiriéndote que en el tiempo de discusión que van a tener ahorita, terminando esta sesión de video, que preguntes alrededor del grupo, ¿qué fue lo que escuchaste? ¿Qué de lo que escuchaste te pareció interesante? Otra pregunta que te sugiero que se hagan los unos a los otros es, ¿qué es lo que piensas? Cuando tú le preguntas a alguien qué es lo que piensas de esta lección que acabamos de ver, esto nos forza a procesar lo que escuchamos, a meditar y a ponerlo en nuestras propias palabras. Y esto nos va a ayudar a que estos conceptos no los adueñemos, que se queden en nuestra memoria. Y la tercera pregunta que me gustaría que se hicieran los unos a los otros es, ¿qué es lo que harás? Ok, ya escuchaste, ya lo procesaste, ¿qué es lo que harás? ¿Qué vas a poner en práctica? ¿Cómo lo vas a poner en práctica? ¿En qué momento lo vas a poner en práctica? Ponle fecha, hora y día, si es posible, para que empieces a implementar estas verdades en tu vida. Déjame repetirte las preguntas. ¿Qué escuchaste? ¿Qué es lo que piensas? ¿Y qué es lo que harás? Que tengan un excelente tiempo de discusión. Nos vemos la semana que viene.